Continuemos con nuestras definiciones. Ya estamos entrando más al tema de aquello que sí conocemos. Ahora vamos a ver lo que es el gradiente. De nuevo, aquí nosotros tenemos P, espacio, afín, real y finito. ¿Está bien? De dimensión n. Y asociado a un espacio vectorial D. Tenemos también nuestro tensor métrico. Al decir que tenemos tensor métrico es que tenemos alguna definición, ¿está claro? En el caso anterior dijimos el producto escalar es lo que nos define el tensor métrico. Y vamos a tener U, que es un subconjunto de P, que es un conjunto abierto. Es un conjunto abierto. Entonces aquí vamos con nuestra definición. Se denomina gradiente de una función suave. Jóvenes, aquí también podemos extenderlo al caso suave por tramos. ¿Está bien? A ver, esta función suave por tramos la vamos a definir como f, que al ser aplicada sobre los puntos de este conjunto U, nos da un número real. ¿Está bien? Entonces se denomina gradiente esta función al campo vectorial, y lo vamos a denotar de la siguiente forma: gradiente de f asociado con su diferencial, de df. Esa es la definición. Entonces, nosotros acordémonos de que cuando hablamos de diferencial, esto es la derivada de f con respecto a xy de xy. Entonces nos está diciendo de que es el campo vectorial asociado con su diferencial. Vamos a ver de qué forma esto lo instrumentamos. Entonces, de la definición de diferencial es esta, ¿está bien? Si lo expandimos o si lo desarrollamos, es no correcto, desarrollamos en los vectores base dados por la derivada con respecto a xy, con los y que van desde 1 hasta n, del sistema de coordenadas regular. Aquí nosotros tenemos este x1 hasta el xn, toma la forma siguiente. Esto lo coloco por acá, aunque ya está claro, no lo vamos a utilizar en términos generales. Toma la siguiente forma: el gradiente de esta función f va a ser igual. Lo tengo que expresar, ¿está bien? Lo tengo que expresar en esta forma. Entonces, esto va a ser el g i k por
derivada de f con respecto a xk en la base. Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. Aquí nosotros tenemos que esta es la matriz inversa a la matriz de Gram. ¿Está claro? Voy a escribirlo mejor. G y K. Elemento matricial inverso a la matriz de Gram, que es G y K igual a 1, bueno, I y K igual a 1 hasta N. Entonces, esta es la definición. Vamos a ver de qué manera nosotros lo instrumentamos y vamos a utilizar como referencia el ejemplo que hemos visto anteriormente. Ejemplo. Demos la expresión de el gradiente de una función f en coordenadas polares. Para eso, primero vamos a ver cuál es nuestra matriz de Gram. Tenemos el G11, G12, G21, G22. Esto es igual a 1, 0, 0, R al cuadrado. Y su matriz inversa, que va a ser el G11, G12, G21, G22. Jóvenes, esto se puede hallar fácilmente. Tenemos 1 menos R al cuadrado, disculpen, R a la menos 2, R a la menos 2, 0 y 0. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿de qué forma nosotros expandimos esto? Bien, aquí nuestra base, la base es la derivada con respecto a R y la derivada parcial con respecto a phi. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Gradiente de f, voy a traer esto hacia acá. ¿Está bien? Simplemente para tenerlo como referencia, para ver qué es lo que estamos obteniendo. Tenemos la derivada de f xk por el g y k. Diferentes solamente cuando son iguales el i y el k. ¿Está claro? Solo cuando son iguales el i y el k. Significa que esto va a ser igual a, aquí tengo g y k, que es 1, por la derivada de f con respecto a r, porque esto corresponde a la variable r, y esto multiplicado por la derivada con respecto a r, más 1 sobre r al cuadrado, derivada de f con respecto a r, disculpen, este es con respecto a phi, y la derivada parcial con respecto a phi. Eso es lo que nosotros tenemos. Este es el gradiente. Quiero que quede claro aquí lo siguiente, jóvenes. Esta es la base. En nuestra notación habitual en la que estamos acostumbrados, esto mismo, lo voy a poner aquí como paréntesis, esto mismo se escribe de la siguiente forma. Esta es la notación habitual. El gradiente de f es igual a la derivada de f con respecto a r, multiplicado, esto es el ER, más 1 sobre r al cuadrado, la derivada de f
con respecto a phi, y esto es el phi. ¿Por qué lo ponemos acá de esta forma? Vuelvo a repetir, porque tenemos que evaluarlo en un punto. No sé en qué punto estoy evaluando. Cuando lo evalúo en el punto, entonces ya tengo un vector definido, establecido. ¿Esto, jóvenes, está entendido? Ahora sí, les voy a comenzar a dejar algunos ejercicios. Compruebe las siguientes propiedades. Propiedades definitivamente del gradiente. Y estas van a ser las siguientes. 1. Que el gradiente de la suma de dos funciones es igual al gradiente a la suma de los gradientes. De que el gradiente del producto de dos funciones es igual al gradiente de la primera función por el segundo más la primera función por el gradiente del segundo. Que el gradiente de f esto aplicado sobre phi, o sea, ya cuando estoy evaluando sobre un campo escalar, esto va a ser el gradiente de phi evaluado en f y va a ser igual a g del gradiente de f gradiente de phi. El gradiente de u compuesto por f es igual a u' f por el gradiente de f. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener de que f es una función de u en R, phi es una función de u en R, son funciones arbitrarias, funciones suaves, arbitrarias. Vamos a tener también que esta u va a ser una función j en R. También es una función suave, donde este j es un subconjunto de R. ¿Eso qué significa? Que nos está representando una función de R en R mismo. ¿Está claro? Una función de R en R mismo. Entonces, este es un conjunto abierto que contiene al conjunto de FU. ¿Está bien? Y este U', la derivada de U. Bien, jóvenes, con esas consideraciones les voy a pedir a ustedes de que demuestren estas propiedades del gradiente. Son propiedades que ustedes conocen de las derivadas. La derivada es una función lineal, aquí tienen la regla de producto, aquí tienen ustedes la composición, ¿está bien? Aquí tienen ustedes la composición y eso es lo que tienen que demostrar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ok, muy bien, entonces aquí quedamos con la definición del gradiente.